Muy buenas tardes, chicos, siendo las 5:34 del 25 de agosto. Vamos a iniciar nuestra conferencia del día de hoy. ¿Me pueden confirmar con una reacción si me están escuchando? Puede ser el me gusta o alguna otra reacción que haya aquí. Aquí tengo que llegó alguien. Listo. Buenas tardes, José. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Me escucha bien? ¿Me ve bien? Sí. Bueno, vamos a iniciar. Bueno, aquí llegó John Camilo. Buenas tardes, John Camilo. ¿Listo? ¿Me escuchan bien? Para Sí, confirmar con una reacción. Es bien. donde dice, está chat, gente, participar, reaccionar. Entonces ahí hay unas caritas. Puede ser esa, un aplauso. No sé, la que decía. Listo, y pueden cerrar sus micrófonos. Ok, muy bien, John Camilo, y muy bien, Sandra. Listo, chicos. Hoy, pues ya estamos como en esa recta final de la formación. Y me correspondió a mí de la guía de aprendizaje 7, la evidencia que se llama presentación. Eh, Sin antes por recordarles, mi nombre es Ramiro Andrade, soy instructor técnico que les ha acompañado, creo que en todo el trayecto de la formación. Estamos en la P7, elaborar el informe de los procesos logísticos. Nos encontramos hoy aquí a partir de la ficha 29 que dice 96. Bueno, son por allá, hace una moto casi que cerquita para que a nosotros. Esta actividad corresponde a la competencia ejercer derechos fundamentales de trabajo en el marco de la Constitución Política y los convenios internacionales. La actividad de aprendizaje de esta evidencia se llama comprender la importancia de las acciones e instituciones encargadas de la protección de los derechos al trabajo, los pueblos y la naturaleza según el contexto territorial específico. El resultado de aprendizaje que vamos a probar se llama participar en acciones solidarias teniendo en cuenta el ejercicio de los derechos humanos, de los pueblos y de la naturaleza. Ya lo dije al inicio, entonces esta evidencia se llama presentación. Como siempre, es un placer contar con la participación de ustedes. De pronto hoy el horario no es el normal, pero tenía dos conferencias al mismo tiempo, entonces tocaba seleccionar cuál iba temprano, cuál iba en la segunda tanda a las 7:15, entonces pues en esta vez nos correspondió un poquitico más temprano. La agenda, entonces, pues, el saludo, espero que se encuentren bien, estamos en la vuelta final de la formación, que sigan trabajando, que los que están por ahí en planes de mejoramiento salgan de ellos rápido, los que deben poquitas evidencias también que se vayan apurando, porque esto ya, la finalización de la etapa lectiva ya la tenemos, mejor dicho, a la vuelta como 2 meses. Entonces, adelante. Y aprovechar, consultar, si tienen dudas acerca de las evidencias, mirar cuál es el instructor encargado de la evidencia y hacer la respectiva consulta para que salgan adelante. Entonces ya pues está en la etapa final. Hay que terminar este sueño, que es terminar esa etapa lectiva, no rendirse, concentrarse mucho. Si antes era importante, son vitales estos 2 meses que vienen. Y pues si esto es lo que amas, pues lo lograrás. Y en todo su proceso, como siempre lo digo, mantenerse humilde es una muy buena postura para la vida. Entonces, el propósito, pues básicamente vamos a comprender la importancia de las acciones e instituciones encargadas de la protección de los derechos al trabajo, los pueblos, la naturaleza, según el contexto territorial específico. Que constar la nota, no, bueno, aquí perdón que alguien me escribe, pero en estos momentos es como complicado. ¿Qué conceptos vamos a hablar? De los derechos de los pueblos, de la solidaridad, la autodeterminación de los pueblos, el desarrollo sostenible, la seguridad alimentaria, el derecho al uso de la ciencia y tecnología y la paz en función del indicador de desarrollo humano.
Entonces, como pues lo podemos ver, vamos a hablar como de una temática, de una historia que tiene que ver con los pueblos. Y yo les voy a hacer como una contextualización teórica de estos temas y a la par les voy a, como el objetivo es hacer una presentación, les voy a dar como los puntos que debe contener ese documento que ustedes deben elaborar, pues para que no sepan a qué apuntarle, ¿cierto? Y no de pronto a buscar por ahí por internet, digo yo, lo que no se les ha perdido, porque vuelvo y siempre les cuento yo, en el SENA hay 117, 118 centros de formación, en la mitad de ellos está la coordinación de procesos logísticos, entonces pongámosle, aproximemos 100 de esos 118, aproximemos a las 120 va a hacer las cuentas rapidito, entonces son 60 por lo menos centros que brindan la formación, que en cada centro haya al menos 2 instructores voceros, entonces eso quiere decir que hay 120 posibilidades de diversas estructuras de las evidencias. Entonces, por lo tanto, los documentos que ustedes encuentran tienen un enfoque diferente que le ha dado cada instructor que está a cargo. Entonces, son documentos que pueden servir de consulta, pero más no quiere decir que yo hago esas excelentes consultas y las subo, porque pues uno, no estoy haciendo nada, y dos, pues no corresponde a lo que hemos acordado acá en la conferencia, entonces tenemos muy en cuenta eso. Entonces a mí me correspondió, de acuerdo a la programación, arrancar con esta evidencia. Creo que tengo a cargo otras dos. Esta evidencia va hasta el 30 de septiembre. De la manera que se la voy a explicar, va a ser muy sencilla, de que ustedes sigan esos parámetros que yo les estoy brindando, entonces pues no van a tener ningún tipo de inconveniente. ¿Listo? Bueno, entonces, desde la década de los 80 el mundo comenzó a reconocer que los derechos humanos no solo se debían proteger al individuo, sino también a los pueblos colectivos. Esta nueva visión dio origen a los llamados derechos de tercera generación, que buscan garantizar la paz, la justicia, el desarrollo sostenible y la cooperación entre las naciones. Entonces, fíjense que aquí ya nos da, entonces vamos a hablar de una tercera generación de derechos. Voy a señalarlo acá, que buscan garantizar entonces paz, justicia, desarrollo y cooperación entre las naciones. Entonces, esos son los aspectos fundamentales que buscamos abordar en la conferencia de hoy. Entonces, inicialmente vamos a una tercera generación de derechos. Entonces, ¿cuáles han sido cuál fue la primera generación? Entonces, yo tengo aquí una matriz, entonces, donde están las 3 generaciones, las características principales y ejemplos de ello. Entonces, en la primera generación, el objetivo era la libertad. ¿Cuándo fue? En los siglos desde el 7 hasta el 18. Entonces, se defiende la libertad individual, los deberes civiles y políticos. Ejemplos de esos derechos: la vida, la libertad, la propiedad privada, la igualdad ante la ley, la libertad de expresión, el voto, la participación política. Continuamos con la segunda generación. Entonces, aquí fuimos hasta el siglo XVIII, entonces arrancamos en el siglo XIX hasta el siglo XX. Esa segunda generación, esos derechos promueven la igualdad. Entonces, están impulsados por movimientos sociales y obreros. Hablamos de derechos económicos, sociales y culturales. Ejemplos de esos derechos: entonces, el derecho al trabajo y a un salario justo, al derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad social, el derecho a una vivienda digna. Entonces, como podemos ver, pues algunos de estos elementos nosotros los podemos asociar que están en nuestra Constitución Nacional. Eh, la tercera generación, entonces, habla que desde la segunda mitad del siglo XX hablamos de derechos colectivos y de solidaridad, que responden a problemas globales, o sea, ya es el pensamiento en el planeta, en que todos los países debemos contribuir a cuidar el planeta. Entonces ahí comenzamos a hablar de paz, desarrollo, un medio ambiente sano, la autodeterminación de los pueblos,
la identidad cultural, la cooperación internacional, los derechos de consumidores, el patrimonio de la humanidad. Entonces, ¿listo? Entonces, sobre estos temas, de pronto quizás nunca reflexionamos. Algunos de ustedes en algún ámbito ha abordado este tipo de temáticas. Puede escribir por el chat o puede abrir el micrófono y participar. Aprovecho acá para hidratarme un poco. Paso, están muy calladitos. Carolina, Joan, José, Julio César, María, Sandra. Señor instructor, lo escucho fuerte y claro. Listo. No, les preguntaba sobre esos derechos a ustedes en sus actividades, ya sean laborales o personales. ¿Han asistido, no sé, a alguna conferencia de esto? ¿Han visto un programa de televisión, un video sobre esta temática? Sí, claro, Sí, señor. ¿Son importantes este tipo de derechos? claro. Sí, señor. Bueno, está muy tímido el día de hoy. Continuemos. Listo. Entonces, Sí, dentro de instructor, esa... esos derechos son muy importantes. Ok, listo. Entonces, sobre los derechos de la... Lo vamos a aumentar acá un poco. Los derechos de los pueblos y la solidaridad. Entonces, hablamos por ahí del derecho de la autodeterminación. ¿Qué es eso? Es una facultad de los pueblos para decidir libremente sobre su organización política, económica, social, cultural, sin injerencias externas. El derecho a la independencia económica y política es aquel que garantiza que cada nación pueda tomar decisiones soberanas sobre sus recursos, sus políticas y relaciones internacionales sin depender de la denominación o explotación extranjera. Derecho a la identidad nacional y cultural. Protege las tradiciones, costumbres, lenguas y expresiones culturales de cada pueblo, evitando la pérdida o imposición de una cultura externa. Derecho a la paz. Reconoce la necesidad de vivir sin guerra ni violencia, fomentando la convivencia pacífica y respeto mutuo entre los pueblos y las naciones. Derecho a la coexistencia pacífica. Implica la aceptación de la diversidad política, social y cultural de los pueblos, estableciendo relaciones de respeto y cooperación sin conflicto. Derecho al entendimiento y confianza. Promueve la construcción de las relaciones internacionales basadas en la buena fe, el diálogo y la confianza mutua, evitando la discriminación y la hostilidad. Derecho a la cooperación internacional y regional. Reconoce la importancia de la colaboración entre países para resolver problemas comunes en áreas como el comercio, la salud, la seguridad y el desarrollo sostenible. Derecho a la justicia internacional. Garantiza que los pueblos puedan acudir a organismos y mecanismos internacionales para resolución pacífica de conflictos y la protección de sus derechos. Derecho al uso de los avances de la ciencia y la tecnología. Establece que los avances científicos y tecnológicos deben beneficiarse a todos los pueblos, reduciendo brechas y mejorando la calidad de la vida. Derecho a la solución de problemas alimenticios, demográficos y educativos y ecológicos. Busca que los estados cooperen para enfrentar desafíos globales como el hambre, el crecimiento poblacional, la falta de educación y el deterioro ambiental. Derecho al medio ambiente, garantizar que todas las personas y los pueblos puedan disfrutar de un entorno sano y equilibrado, preservando los recursos naturales para futuras generaciones. Derecho al desarrollo que permita una vida digna. Reconoce la obligación de promover un desarrollo integral que asegure condiciones adecuadas de salud, trabajo, educación y bienestar social. Derecho al consumidor. Protege a los ciudadanos frente a los abusos del mercado, garantizando productos seguros, información clara y posibilidad de reclamar. Derecho al libre desarrollo de la personalidad. Establece que cada individuo tiene libertad para construir su proyecto de vida siempre que respete los derechos de los demás y el orden jurídico. Entonces, aquí yo les elaboré como un ejemplo, ¿cierto? Pero aplicado a nuestro país, a Colombia. Entonces, derecho de la
autodeterminación. Entonces, el ejemplo para este caso serían los pueblos indígenas, el Nasa, el Wayuu y otros, ejercen autonomía en sus territorios mediante cabildos y autoridades tradicionales. El derecho a la independencia económica y política. Entonces, la Constitución del 91 fortaleció la soberanía nacional con instituciones autónomas, como es, en el caso nuestro, el Banco y la República. El derecho a la identidad nacional y cultural. La Ley 397 del 97 protege el patrimonio cultural, como ejemplo el Carnaval de Barranquilla y el Carnaval Vallenato, incluso también está protegido por la UNESCO. Derecho a la paz, el Acuerdo de Paz del 2016 entre el gobierno, la FARC y la CP. Derecho a la coexistencia pacífica, programa de la ONU en regiones afectadas por el conflicto para garantizar la convivencia entre las comunidades. Derecho al entendimiento y la confianza. Entonces es el diálogo social impulsado por la Defensoría del Pueblo entre comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. Derecho a la cooperación internacional y regional. Colombia participa en la Comunidad Andina de Naciones, CAN, y la Alianza del Pacífico. Derecho a la justicia internacional. Colombia hace parte de la Corte Penal Internacional para resolver crímenes internacionales. Derecho al uso de los avances de las ciencias y la tecnología. Entonces tenemos programas como Computadores para Educar, que lleva tecnologías en las escuelas rurales. Derecho a la solución de problemas alimenticios, demográficos, educativos. Entonces hay un programa de alimentación escolar PAE que garantiza la nutrición a estudiantes en zonas vulnerables. Derecho al medio ambiente. En el 2018 la Amazonía colombiana fue declarada sujeto de los derechos por la Corte Suprema. Derecho al desarrollo que permita la vida digna. Entonces, tenemos una política de vivienda de interés social con subsidios para familias de bajos ingresos. Derecho al consumidor. Entonces, la Superintendencia de Industria y Comercio sí sanciona a las empresas por publicidad engañosa o abuso. Derecho al libre desarrollo de la personalidad. Entonces, hay una sentencia, la C221 de 1994, reconoció el derecho al consumo personal de marihuana en elementos y espacios privados. Entonces, como podemos ver, aquí vemos como una aplicación de esos derechos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre alguno de esos derechos? ¿Y alguno ha tenido la oportunidad de no sé, de, por ejemplo, ser beneficiario de los computadores o de una vivienda de interés social? O de pronto algunos de sus hijos o familiares pertenecen a algún programa de nutrición de algún colegio que participe en estas actividades. No, bueno, supongo que no. Continuemos. Entonces, ¿qué son los derechos de los pueblos? Entonces ya lo vimos, que son derechos colectivos, que a quienes protegen a las comunidades, a las culturas y a las naciones. ¿Y de dónde salen ellos? Surgen como una respuesta a desafíos globales: la pobreza, la guerra, la desigualdad, el deterioro ambiental. ¿Por qué se promueven desde los años 80? Porque el auge de los movimientos sociales indígenas y ecológicos pues, tomó esas banderas. Por la necesidad de un marco ético que promueva la solidaridad internacional y el desarrollo equitativo. Por aquí voy a continuar con esta evidencia. Esta temática tiene que ver con los objetivos del desarrollo sostenible. Esos objetivos de desarrollo sostenible tienen como fin, primero, eliminar la pobreza. Ellos hablan de que en el mundo no debe haber hambre, o sea, hambre cero, que todo el mundo debe tener una salud y un bienestar, que debemos tener no solamente el acceso a la educación, sino que sea de buena calidad. Se promueve la igualdad de género, se promueve el agua limpia y su saneamiento, se promueve la energía asequible y no contaminante, se promueve el trabajo decente y crecimiento económico, se promueve la industria, innovación, infraestructura, la reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, la producción y consumo responsables,
las acciones por el clima, la vida submarina, la vida de ecosistemas terrestres, la paz, la justicia, instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos. Entonces, no solamente el país, sino cada uno de los departamentos y ciudades capitales, dentro de sus programas de gobierno, de desarrollo, deben incluir estos 17 objetivos, que muchas veces nosotros no lo conocemos porque nosotros como que a veces somos como un poco apáticos a participar en esos procesos y a siquiera enterarnos. Dentro del desarrollo de la evidencia, trae un video para estudiar del cual se deben responder unas preguntas. Entonces, a partir de aquí comienzo a darle como los punticos y pueden, si quieren, pueden ir tomando unas capturas y al final, pues, reunimos toda la información con lo que está en la guía. Entonces, la guía nos trae un video. Yo aquí traigo 2, 3, 4, 5, 6 videos que tienen que ver con una carta al presidente de los Estados Unidos. Se llama Jefe 7. Entonces, que son diversas explicaciones porque de acuerdo a esto, en la guía ustedes deberían responder unas preguntas. Entonces, aquí en cada uno de estos videos, en el resumen, yo les voy a hacer como un cuadrito, pues donde está esta información. Por ejemplo, este video es la clave para el profesional sobre el vínculo espiritual y ético de los pueblos indígenas y la naturaleza. El segundo video explica cómo en la carta se convirtió en un referente de derecho ambiental moderno. El tercer video refuerza el mensaje ecológico y cultural de la carta. El cuarto presenta una versión histórica para citar su presentación. El quinto es ideal para contextualizar el conflicto entre el desarrollo económico y el respeto ambiental. Y el sexto complementa la perspectiva indígena sobre la tierra y los derechos colectivos. Pues son videos que pues ojalá los pudiéramos a correr aquí todos, pero pues por temas de tiempo pues no da. Entonces la idea es que como mínimo vean el que dice en la guía, pero si quieren complementar las respuestas que le hacen allí, al revisar algunos de esos otros videos, pues les ayudarán a responder ese punto que trae acerca que hay que realizar en el video. Entonces, la idea es que ustedes hagan unas diapositivas que deben tener una presentación, una introducción, y ustedes respondan estas preguntas. Entonces, ¿qué buscan estos derechos? Y aquí yo les doy pues como alguna idea, pues ustedes lo publican realizando un párrafo en el que puedan comparar todas estas ideas. Entonces, pues estos derechos, como ya lo hemos visto, ¿qué buscan? Mejorar el nivel de vida de todos los pueblos, promover la autodeterminación, la identidad cultural, la paz y la justicia global, fomentar el uso responsable de la ciencia y la tecnología y resolver problemas comunes de hambre, educación, medio ambiente y salud. Ejemplos de derechos incluidos, entonces ya lo hemos visto, la autodeterminación, el derecho a la paz, a la coexistencia pacífica, al desarrollo digno, a un derecho a un medio ambiente sano, a un derecho de cooperación internacional, a un derecho de libre desarrollo. Entonces, estos derechos no solo deben enseñarse, sino vivirse. Entonces, tanto nosotros como instructores, ustedes como aprendices y ciudadanos, tenemos la responsabilidad de promoverlos en nuestras comunidades, reconociendo la dignidad humana que también se construye desde lo colectivo. Los derechos de los pueblos nos invitan a pensar más allá del individuo, nos llaman a construir sociedades justas, sólidas y sostenibles, y que básicamente de nuestro rol es ver cómo podemos contribuir a que estos derechos se respeten y se vivan en nuestros entornos. El punto 3, entonces, hace parte de la carta y de las preguntas que deben ustedes contestar. El punto 4, entonces, es hablar acerca del medio ambiente y desarrollo, la interacción entre los derechos individuales y ambientales. La 5, la parte integral de los derechos, o sea, ¿por qué son necesarios estos derechos? Aquí yo les doy algunas razones. La 6, el desarrollo sostenible. Entonces, con esos 17 derechos que yo les di, que buscan, qué
¿Qué pretenden mejorar? La naturaleza tiene derechos, tienen un reconocimiento legal y ético. Entonces, la educación ambiental, ¿para qué y para qué sí? ¿Para qué sirve? La solidaridad y la paz, es la construcción de paz a través de solidaridad. ¿Es viable? ¿No es viable? La cultura y la paz se llevan de la mano, tienen cualidades observables. El diagnóstico territorial, todos los problemas del territorio, con qué variables económicas tienen que ver. El punto 12, propuestas de solución. ¿Qué concretas creen ustedes que se pueden llegar a realizar para contribuir a un bienestar mejor de las naciones y de los países? Y finalmente una conclusión. Entonces, ya vamos a ver sobre la guía. Voy a mirarlo directamente en la guía. Listo. Entonces, sobre la guía, ahí están observando la guía. ¿Me puede confirmar Sí, algo? señor. ¿No? Sí, Ah, señor. listo. Entonces, en la guía, entonces vemos en la página 23 encontramos nuestra evidencia. Entonces, dice, el derecho de los pueblos y la solidaridad es promovido a partir de los 80 para incentivar el progreso social y elevar el nivel de vida en los pueblos que se relacionan con. Entonces, aquí están todos los derechos que yo les acabé de mencionar. Entonces, como ustedes pueden ver, yo lo que les hice fue una introducción a esta parte, porque de esta parte no, ¿para qué les va a servir esta parte? Para mencionarlo en la diapositiva que les mencioné, o en el punto que les mencioné, cómo interactúan entre ellos estos derechos, ¿cierto? Porque básicamente aquí digamos que la guía se los está presentando, porque no pide que hagamos nada con esos derechos. Luego dice, participe en el encuentro online con el instructor en relación a las entidades territoriales responsables de la protección de los derechos de los pueblos. Entonces, aquí, entonces esa participación, ¿dónde la hicimos? Cuando yo les mostré el cuadrito de aplicación de esos derechos. Luego dice, consulte el documento Activismo Judicial y Territorial y vea los videos sobre los derechos de tercera generación, derechos de solidaridad, cambio de mentalidad que se encuentran en el componente informativo. Realice la visualización de la carta de un jefe piel roja, entonces es este video que está aquí en YouTube. Si usted le abre, entonces lo lleva el video, es un video de 10 minutos. Entonces, ese, digamos, sí o sí, es el video principal que hay que observar. De ese video hay que responder estas preguntas. ¿Cómo se interactúa el derecho al medio ambiente sano con los derechos individuales y sociales? ¿Por qué considera importante desarrollar una versión integral y global de los derechos para evitar su disolución? ¿Cuál es la incidencia del desarrollo sostenible en la conservación del medio ambiente y el planeta? ¿La naturaleza tiene derechos? ¿Cuáles son? ¿Para qué? ¿Por qué y para qué la sociedad debe educarse en lo ambiental? ¿Por qué ser solidario facilita la construcción de la paz en un país? ¿Cuáles son las cualidades observables de una persona que contribuye a la cultura de paz? Luego nos dice, identifique problemas que viven en su entorno social o familiar teniendo en cuenta los derechos relacionados en el recuadro inicial y las alternativas respectivas. Identifique las acciones que permiten de una manera efectiva contribuir a la solución de situaciones de vulnerabilidad, de los derechos de trabajo y los pueblos y la naturaleza en su territorio. Presente una diapositiva con la solución a esas preguntas y propuestas en el punto anterior con los documentos del programa que se encuentra en construcción y presentación. Entonces, ese es un documento que trae, es un documento que viene en Word. Ya lo tengo descargado. Entonces dice definición, elementos de la presentación, el título, la introducción, un cuerpo, unas conclusiones y unos referentes bibliográficos. Entonces, acá pues da una sugerencia. Entonces,
seleccione la plantilla, coloque el título de la presentación, la introducción, seleccione texto, imágenes, etcétera, etcétera. Recomendaciones, sugerencias que da para trabajar ya sea en PowerPoint, en Prezi, en Business Canva, Powtoon, Genially, ejemplos de cómo hacer las diapositivas. Pero básicamente, entonces, que debe tener un título, la introducción, un cuerpo, que fue lo que yo les propuse allí de esos temitas, la conclusión y las referencias bibliográficas. Además de eso, nos da un enlace de unas plantillas que viene allí. Listo, ya ingresamos acá a la plataforma. Ahora vamos a ingresar nuevamente. La plataforma de estos días ha estado como molestando un poco, pero toca, yo digo, eso es como tocar una puerta varias veces. Por ejemplo, aquí pareciera que al primer toque entramos, gracias a Dios, no tuvimos inconveniente, pero cuando no funciona hay que volverlo a intentar o cambiar el navegador, porque digamos que se están haciendo unas adecuaciones que lamentablemente hacen que sea un poco lenta en algunas ocasiones. Entonces, para esta actividad, ellos nos hablan que debemos ver el material Derechos Fundamentales del Trabajo. Entonces, esos derechos fundamentales del trabajo, lo recuerden, venimos acá, actividad de proyecto, del 1 de agosto al 30 de septiembre, y se encuentra acá, Derechos Fundamentales del Trabajo, al dar clic allí, nos pasa a esta información. Esos derechos fundamentales del trabajo, voy a traen estos temas: democracia, derechos humanos, constitución política, el trabajo como derecho fundamental. Esta primera parte, digamos, nos habla de los derechos fundamentales y la constitución política en Colombia. En ciudadanía laboral, pues tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el tema del trabajo, los convenios colectivos, libertad sindical. Digamos que esta parte con esta evidencia no tiene nada que ver. Mecanismos de materialización, entonces esto es para otra evidencia que hay que hacer un cuadro comparativo, que creo que se lo ven conmigo. Entonces, digamos que el material que nos remite es, es muy diferente de pronto, esta última parte, el desarrollo para una vida digna, y aquí pueden tomar ustedes los conceptos de democracia. Aquí habla acerca del manifiesto del partido y hace referencia a él. Pero digamos que en esencia, por eso yo les elaboré ese pequeño resumen de lo que tienen que consultar. Si ustedes quieren consultar más cosas, sí, claro, lo pueden hacer. ¿Qué es lo que vamos a evaluar? Entonces, contesta las preguntas relacionadas con la temática, eso tiene un 20%, identifica los problemas del entorno social, tiene un 15%, propone alternativas de solución a estas dificultades, vale otro 15%, y presenta las diapositivas correspondientes en los tiempos correspondientes, eso tiene un valor de un 50%. Entonces, de ahí va a salir como lo que llamamos nosotros la rúbrica de evaluación o lista de chequeo para evaluar la actividad. Entonces, esto básicamente, ¿a qué se refiere? A que usted debe hacer la presentación. La sugerencia mía, vuelvo y lo repito, es que ustedes planteen la temática del problema que ustedes crean que van a solucionar y traten de darle este enfoque. Entonces, de acuerdo, o sea, esto de los videos de la carta del presidente es para responder las preguntas, digamos que ese es como un puntico aparte. Y a partir de allí, de acuerdo al problema que ustedes se planteen, entonces, ¿cómo se afecta el medio ambiente? Lo voy a volver a recordar. ¿Cómo, teniendo una visión integral, esa problemática afecta de alguna manera los derechos humanos? ¿En qué impacta el desarrollo sostenible? El tema de la naturaleza, que incluso eso está en una de las preguntas. Entonces, la naturaleza, ¿qué derechos tiene? La educación ambiental, ¿para qué sirve? Entonces, sí, que eso pueden ser como unas consultorías pequeñas
para que usted lo haga la solidaridad y la paz, que tiene que ver con toda la problemática que ustedes planteen. Es bueno tener una cultura de paz. El diagnóstico del territorio tiene que ver con el problema que ustedes están planteando. Ya viene entonces la parte de las propuestas de solución. Entonces, ¿cuáles serían las acciones concretas que ustedes consideran que pueden llegar a realizar? Y finalmente una conclusión. Entonces, con esta metodología, o pequeña guía, ustedes van a poder pues, desarrollar esa presentación de manera adecuada. Listo, eso era como lo que yo les traía el día de hoy. No sé, entonces María me tiene levantada la mano y Julio César, perdón que hasta ahora paso aquí en la pantalla. Tranquilo, instructor. Yo tengo una pregunta, bueno, varias preguntas. La primera es, la actividad se va a hacer sobre la carta enviada al presidente por el jefe de Pie Roja. El punto Sí. 5 dice, identifique los problemas que se viven en su entorno social. ¿Yo puedo tomar ese punto y hacerlo con la comunidad de Palenque o solo es así en mi entorno? No, Ya. claro, lo puede hacer con la comunidad de Palenque, y que estos punticos que yo acabo de recordar son los que debe abordar En este punto 5. en ese punto 5, sí, sí, porque ahí es donde nos enredamos de que de pronto sí, realizamos algo y "Ay, esto me quedó cortico, o ¿qué hago?". Entonces, cuando ya le sugiero yo esos componentes, porque igual adicionales a eso, ustedes pueden encontrar otros, digamos que estos son unos que yo planteo que debe ser lo mínimo que debe tener, pero igual ustedes pueden ampliar la información si consideran que hay otro punto interesante a desarrollar o a tratar que tenga que ver con la temática de esos primeros valores que mencionamos. Ok. Listo. Tenía otro. Que cuando nos estaba explicando lo de en el primer recuadro que dice derecho a desarrollar, el derecho a la vida digna, de que usted nos estaba preguntando sobre las viviendas bis y no bis, eh, que usted me estaba preguntando que si alguno fue beneficiario, que si yo creo que ahorita, entrando así como en contexto, ese derecho se está viendo afectado. Hasta se podría decir que eh, la persona que quiera adquirir ahorita una vivienda es sobre los recursos que tenga ahorita en el instante, porque como tal esos subsidios ya no se ven, ya no están, porque Pero, ya se están eliminando. bueno, listo, sí. O sea, eso puede ser viable, pero entonces tendríamos que presentar como en los últimos años, por decir algo, en los últimos 4 o 5 años, ver como algunos indicadores. Por ejemplo, se han entregado tantas viviendas BIS con tanto valor dinero, entonces, para poder pues afirmarlos. Yo lo que veo, o sea, como ciudadano, usted no es una opinión como decirlo, sino como ciudadano común y silvestre, uno ve que todavía hay proyectos de vivienda que ofrecen Sí, sí, ahí, ese tema del BIS, evaluando si usted cumple algunas condiciones. Entonces, que los de prioridad sí, son quienes no hayan tenido nunca acceso a ese beneficio. sí, Incluso da porque la oportunidad a las familias que de pronto ya han adquirido una vivienda de interés social y la hayan terminado de pagar, que después de pronto se pueden volver a postular, porque tristemente eh, pasa usted vuelve, esta es una opinión mía como ciudadano porque no tengo los datos pero sí, de pronto en la siguiente conferencia que hablemos del cuadro comparativo hay un cuadro comparativo, se me olvidó, sí, cuadro el comparativo, derecho, entre el derecho, ay, ¿cómo cuadro es que se llama? comparativo sobre el derecho de petición y la acción de tutela. Derecho de petición y la acción de tutela, se lo asocio mucho al tema del derecho de petición, que muchas veces eh, las personas no se acercan a preguntar cuáles son los requisitos, ¿sí? Y entonces, pienso yo, a veces de pronto les da miedo o son muy pesimistas, dicen yo no tengo derecho. Uno por ir a preguntar no pierde nada, ¿cierto? Lo peor que puede suceder es que le digan, yo no puedo acceder No, y la vida pues continúa.
pero si le das una respuesta positiva, pues se abre una puerta que quizás, y de pronto un objetivo en un largo, mediano plazo, que de pronto no se había pensado, pero se puede tener la posibilidad de tener la oportunidad de participar. Entonces, en ese aspecto, yo lo digo porque uno habla a veces con personas y dice, no, es que eso es muy difícil, yo no sé qué, dice más. Pero yo me acuerdo, vea, yo ya hace 15 años, vamos a terminar de pagar, cuando eso yo trabajaba como independiente y yo no estaba vinculado a ninguna caja de compensación, no sé qué, y yo me presenté y presenté los requisitos y eso. Incluso era con una entidad bancaria y supuestamente era por 7 años que nos daban el beneficio del subsidio. Como al tercer o cuarto año que por buen manejo en los pagos y estar al día, nos dieron el subsidio por los 15 años. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué me pasó eso? ¿Cierto? Porque entonces, no, entonces alguien me decía, no, es que simplemente como en ocasiones no se cumplen las metas de los subsidios, entonces pues se le da subsidio a las personas que están participando en el programa. O sea, en teoría yo debía haber recibido subsidio nada más por 7 años, pero como en el año 3, tal vez 4, ya me dijeron que continuaba el subsidio desde que estuviera al día. Entonces, Sí. cambiaban las condiciones. Si me atrasaba una tercera cuota, automáticamente perdía el subsidio. Digamos, en ese momento yo pagaba como casi 500.000 pesos y si me atrasaba, quedaba pagando como 900. Entonces, ¿usted se va a atrasar? No, ni pues chira, hay que pagar eso como se sea, porque pues a uno es un apoyo importante. Porque nosotros a veces criticamos los diferentes gobiernos y a veces nos vemos esas pequeñas, o sea, que pueda que no seamos muchas las familias beneficiadas o no las conozcamos, etcétera, pero que sí hay programas que están para el apoyo y el bienestar de la ciudadanía, sí los hay. Que somos apáticos, y esa es la gran temática y la gran reflexión a todo este tipo de procesos que a veces nos da pereza indagar. Digamos, en mi época, hace 15 años, a uno le tocaba ir a preguntar porque sí había el internet, pero digamos que no eran las respuestas tan ágiles. Hoy en día, casi todas estas entidades tienen chatbot que responden en línea, etcétera. O sea, hoy todos esos procesos se han mejorado, y con el tema de la pandemia, digamos que las instituciones en todo ese tema de comunicación de sus organizaciones ha mejorado, que obviamente que hay unas que son más eficientes que otras, eso sí, pues es una realidad y no lo podemos desconocer, pero, pero sí yo el mensaje que en últimas que les quiero dejar es eso, hay que ir a atreverse, venga, yo cómo hago para participar, o sea, no darnos pena, no darnos miedo, preguntar, que vuelvo y lo digo, en el Sí, peor de los casos nos dicen que no, es ¿cómo que, sigue igual, ¿cierto? sí, Pero si nos es dan que la ahí, tener un beneficio, la hombre, caja de eso, compensación sí. La caja de compensación sí era lo que me refería. La caja de compensación sí sigue con ese subsidio, pero el subsidio que da el gobierno, ese ya, o sea, a ese es el punto donde yo voy. O sea, porque las cajas de compensaciones, como es una entidad, se puede decir que privada, que, o sea, si tú no estás afiliado, usted no va a aplicar. Pero habían personas que así no estuvieran trabajando, o sea, no estuvieran trabajando como tal en una empresa con todo lo de ley, ellos podían aplicar al subsidio que daba el gobierno. Ya esos subsidios ya no hay. un ejemplo soy yo. O sea, yo viví ese beneficio. No sé en estos momentos si yo pensaría que sí deben haber los efectos, sino que viene el tema es que usted debe demostrar la capacidad de pago. Entonces ahí es donde muchas veces flaqueamos. Yo me acuerdo que inicialmente pues o sea, tenía buenos movimientos financieros, pero sin embargo tenían como algo de duda. Entonces me pidieron que si alguien me podía respaldar. Entonces un familiar nos fue como codeudor de eso, ¿sí? Y encontraba la manera, porque yo le digo, en esa época yo no tenía cada compensación, no tenía nada. Entonces, o sea, era literalmente independiente, o sea, simplemente se pagaba la salud y ya. Entonces, pero sí hay mecanismos, o sea, los bancos para ese tipo de casos
sí tienen que regularmente, eso se llama una balista. Fue la figura que emplearon conmigo y mediante esa figura a mí me otorgaron el crédito hipotecario. Entonces, pero es cuestión de hacer el ejercicio de acercarse, llevar documentos y el banco mira la manera, cómo lo hace. La entidad bancaria mira cómo lo hace. Por eso pues me atrevo a contarte esta historia, que me imagino que hoy todavía el banco de qué vive, de generar sus créditos, porque igual el banco recibe la plata completa, porque el resto del dinero de la cuota que yo te digo, yo pagaba 500, y si no pagaba 900, 400 los pagaba el Estado, y los pagó el Estado. Lo mismo las personas que son mayores de 35 años y que tienen ya 250 semanas cotizadas. Hay un programa del gobierno que los afilia y cuando quedan sin trabajo pueden seguir cotizando por el salario mínimo y el Estado les paga una parte. Por ejemplo, con el mínimo creo que pagan como 300 algo, casi 400.000 pesos en seguridad social los independientes. Con esta entidad quedan pagando 235, 250.000 pesos. Entonces, es una ayuda. Pero entonces, como le digo, hay que estar pendientes de todos esos programas, preguntar en, en- en- en entidades como la Defensoría del Pueblo, etcétera, eh, digamos que son las personas que manejan esa información y interactuar y ver si uno se puede beneficiar. Listo, Julio César, cuéntame. Señor instructor, buenas noches. Buena. Bueno, es con respecto a la evidencia. La primera parte, cuando nos mostró la diapositiva, pues hay 13 puntos, digámoslo así, que inicia desde el primero, que dice que desarrollo de la evidencia, fundamentos, derechos de los pueblos de la solidaridad. Y termina en conclusión. Entonces estoy un poco confundido porque no sé si es que, bueno, son dos evidencias, o sea, una es esa parte y la otra es la de la guía. No, listo, póngame cuidado. Vea la guía, ¿cierto? Vemos a la guía. Entonces, acá la guía nos trae esta información. ¿Qué esta información? Es la que yo les di, ¿cierto? Al inicio, les expliqué cada uno de ellos, les coloqué un ejemplo de cómo lo aplicaríamos en Colombia, ¿cierto? ¿Claros hasta ahí? ¿Sí? Sí, señor. Ok. Listo, luego, ¿a qué arranca la evidencia? Entonces, participe en un encuentro online donde el instructor en relación con las entidades, entonces, eso fue lo que yo les expliqué, este primer punto. O sea, ustedes qué tienen que hacer ahí, prestar la atención en la actividad, nada más. Segundo, consulte el documento sobre actividad. Entonces, acá sí comenzamos a desarrollar, porque creo que desarrollar este punto 2 y este punto 3, ¿cierto? Que dice que vaya a mirar un video, el cual yo en el resumen les coloco otros 5 videos que les pueden ayudar a resolver estas preguntas. Si usted ve solo con solo ver este video, usted ya se siente en capacidad de resolver estas preguntas, perfecto. Luego viene aquí el punto 5. Listo, que es donde genera la confusión, porque hasta aquí ustedes ven una evidencia, pero el punto 5 hace parte de la misma evidencia. Entonces, y es más, si lo quieren hacer, entonces participen en el encuentro. Entonces, tómese un pantallazo de que está aquí en el encuentro y lo presenta allí. Y quien ve el video, entonces tome el pantallazo del video así. Yo observo el video que se encuentra en YouTube, en tal enlace y ya. Y ahí si quiere responder uno a uno de acuerdo a cómo está acá. Listo, entonces volvemos aquí al punto 5. Al punto 5. Entonces dice, identifique los problemas que viven en su entorno social o familiar o en su comunidad o en su departamento, teniendo en cuenta los derechos relacionados en el recuadro inicial. Entonces busque un problema que esté en alguno de estos derechos, en alguno o varios de estos derechos. ¿Listo? ¿En dónde? En su entorno social o familiar, en su comunidad o en su departamento. Identifique las acciones que permitan de manera efectiva contribuir a la solución de situaciones de vulnerabilidad de los derechos del trabajo de los pueblos y la naturaleza en el territorio. Entonces, aquí, luego dice, presente en diapositiva la solución a las preguntas y a las soluciones propuestas. Entonces, ¿sí? ¿Cuál es la actividad? Vea, presentar unas diapositivas en donde ¿qué va?
a responder las preguntas y el problema que usted planteó. Que para ese problema que usted planteó, yo les sugiero que pueden abordar estos temas. Entonces, vea, entonces sería el primer punto, digámoslo, sería las preguntas del video, que yo les sugiero estos otros videos adicionales, que estos yo se los coloco en el resumen o en un rato se los coloco en el grupo de WhatsApp, ¿vale? Entonces, Sí, por favor. hechos que usted plantea en esa problemática, ¿qué buscan? Entonces, por ejemplo, usted va a hablar un problema que tiene que ver con la cultura, la paz y el medio ambiente. Entonces, usted habla de esos 3 derechos. De esos 3 derechos que usted escogió que va a trabajar de acuerdo a su temática, entonces, ¿cuáles ejemplos puede usted darnos? Así como yo lo hice en el cuadrito, pero en el contexto de su comunidad. Bueno, espere que si venimos acá, es que esto quedó por aquí. Bueno, listo. Entonces, continuamos acá. Entonces, recursos audiovisuales. Entonces, en este caso, pues serían los de la carta, o si usted tiene algún video que tiene con la problemática, lo podría incluir acá. Su problema que usted nos plantea y sus derechos de usted tiene algo que ver con el medio ambiente y los derechos humanos que valga a usted la pena tratarlo. Entonces yo aquí, por ejemplo, estoy dando un ejemplo: interacción de derechos individuales y ambientales, el contenido. Entonces voy a hablar de salud, calidad de vida, justicia social, protección. ¿Qué puedo hacer para ello? Una infografía. Luego vengo acá, visión integral de esos derechos. ¿Por qué son necesarios? Entonces aquí yo hablo de que hay distorsiones, hay jerarquías, se promueve la interdependencia de los derechos. ¿Cómo lo puedo hacer? A través de un diagrama de Venn entre derechos civiles, sociales y ambientales. Con el desarrollo sostenible, ¿se acuerda que yo por allá le mencioné los 17 objetivos del desarrollo? Entonces, ¿qué impacto tiene con el planeta? Con la temática que usted me está proponiendo abordar. Entonces, aquí, pues, visualmente se puede hacer una rueda de sostenibilidad donde tengamos en cuenta los aspectos económicos, sociales y ambientales, que eso tiene que ver con algo que se llama triple bottom line, que es el tema específico de esto. O sea, inicialmente, cuando inició nuestra cultura, lo único que nos importaba era el aspecto económico, ¿cierto? De que las empresas fueran rentables y nada más. Después nos dimos cuenta de que para que esas organizaciones se sostengan, tengan sostenibilidad en el tiempo, pues necesitan impactar a sus colaboradores, y al impactar a sus colaboradores, pues socialmente, pues yo tengo un impacto sobre sus vidas, sobre el sector donde viven, etcétera. Y luego, entonces, venimos como una tercera etapa en que ya incluimos la parte ambiental, porque al principio se producía y no mirábamos la parte ambiental, no éramos conscientes de todos esos desperdicios que generábamos, de cómo contaminábamos el ambiente. Entonces, se incluye. Entonces, se habla que todas las empresas deben tener en cuenta estos 3 aspectos. Entonces, su temática tiene que ver con el tema económico, social, ambiental, o con alguno de los objetivos que yo les mostré, los 17 objetivos del desarrollo sostenible. Luego su problema tiene que ver con el tema de la naturaleza. La naturaleza tiene derechos. Entonces, ¿qué ejemplos puede dar? Entonces, aquí visualmente pueden colocar una imagen de la Tierra con sus etiquetas de sus derechos, pero ya eso depende de la temática. Si es en tema general, pues todos los problemas tienen que ver, tenemos que tener en cuenta la naturaleza. La educación ambiental, o sea, se complementa a este punto. ¿Para qué nos sirve? ¿Listo? Entonces aquí se sugiere una ilustración de un aula con elementos naturales. Solidaridad y paz. Esa temática contribuye a la solidaridad, a la construcción de la paz. Es importante la cultura de paz en la temática que usted nos va a abordar. Diagnóstico territorial. Entonces, ese problema, ¿cómo afecta al entorno del territorio? Entonces puede ser deforestación, desempleo, contaminación, desconocimiento de derechos.
Entonces, un mapa, visualmente se puede mostrar un mapa local con los problemas. Propuestas de solución, entonces es lo que usted propone. Entonces, ¿qué acciones concretas? Campañas educativas, proyectos sostenibles, redes comunitarias, activismo judicial. Visualmente, unos iconos que puede ser un megáfono, una planta, la comunidad, o sea, algún icono que me permita identificar la acción. Y finalmente una conclusión y una reflexión. ¿Listo? Entonces, que aquí es donde yo les digo, depende de la problemática, algunos de estos puntos ustedes los pueden desarrollar y otros no, pero digamos que ahí tienen elementos, o sea, lo que no quiero es que en el contexto del problema que ustedes van a abordar, me escribieron 3 renglones y ya, no, profundicen un poco, digamos que ese es el objetivo de, de la actividad, ¿sí? Entonces, no sé, Julio César, si quedó más clara la información. Julio. Sí, señor, señor instructor. Sí, eso, entonces, eso no es solo evidencia, ¿sí? Sino Sí, señor. que Muchas gracias. uno se confunde cuando usted ve ahí y dice son 6 puntos, pero en última nos damos cuenta de que son como 2 o 3, no más. No más. Ver el video, contestar las preguntas y luego el problema que ese sí tiene un lineamiento importante. Que como les digo, algunos de estos puntos ustedes los tocarán profundamente, otros se tocarán de manera muy general, porque pues cada contexto, cada temática que ustedes nos lleguen a plantear, pues tiene una manera de presentarlo. Pero pues la idea es hacerlo de manera muy lógica, de mucho sentido común, ¿sí? De que ustedes comiencen a hilar un objetivo con otro objetivo. Y lo importante es tener en cuenta, vamos a mostrar por acá, estos objetivos de desarrollo sostenible, que son importantes, o sea, todos los programas de gobierno, incluso por allá en video de Bogotá, que, venga a ver si lo encontramos por acá, y para cerrar, Doctor, la evidencia es libre, ¿verdad? La extensión es libre. sí señora. Actividad, historial, yo lo había visto por acá. Tengo los correos, Bogotá. Listo, aquí al hacer esta consulta, encontramos un video, vean, este de 3,9, pero denme un instante que me toca volver a compartir la pantalla, porque si no, no lo escuchan. Entonces dejamos de compartir, vamos acá, compartimos, entonces en este caso vamos a compartir compartir esta pantallita nomás. Listo. Feliz. Vamos a ver este primero. Usted me confirma si se ¿Te has preguntado cómo podemos construir un mejor futuro para todos? ¿Sí se escucha? ¿Sí? ¿Se Sí, alcanza a señor. oír el video? Sí, señor. Ok, listo. ¿Te has preguntado cómo podemos construir un mejor futuro para todos? Para responder a esto, hoy vamos a hablar de algo que nos concierne a todos: los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos como los ODS. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son una iniciativa global donde 193 países, las Naciones Unidas en pleno, se comprometen con 17 objetivos que buscan mejorar la calidad de vida de las personas, proteger al planeta, promover la prosperidad para todos, fortalecer la paz y, por supuesto, hacerlo todos en conjunto para que en el 2030 podamos tener un mundo mejor. ¿Sabías que reciclar, ahorrar energía, apoyar empresas sostenibles y concientizar a otros son pequeñas acciones que marcan una gran diferencia? Juntos podemos construir un futuro para las próximas generaciones y en la universidad estamos comprometidos.
Súmate a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sé parte del cambio. Izquierda. Bueno, sí que algo tan simple como cuando tú reciclas y eso, ahí estás contribuyendo. Y este es el video que quería mostrarles. Sin importar si estás en Bogotá o en Indonesia, al otro extremo del mundo, cada acción que realices afecta a los demás. Todas y todos podemos contribuir a crear un mejor lugar para vivir. Es por eso que en 2015 la Organización de Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible, en la que líderes mundiales de los países adscritos establecieron 17 objetivos para hacer frente a la crisis mundial y mejorar la calidad de vida de todas las personas y del planeta. Desde entonces, cada país, incluida Colombia, empezó a implementar acciones prioritarias de acuerdo con sus necesidades. Muchos se preguntarán, ¿qué hemos hecho en Bogotá para responder a estos 17 desafíos globales? Pues bien, con el Plan Distrital de Desarrollo, hemos implementado políticas para desarrollar programas y proyectos que atiendan principalmente a 5 de estos objetivos. Te contamos algunos de esos avances. Para poner fin a la pobreza, en el marco de la Estrategia de Ingreso Mínimo Garantizado, hemos beneficiado con transferencias monetarias a cerca de 3,2 millones de personas. Y con la Estrategia Territorial Integral Social, logramos incrementar en un 74% la cobertura de atención de personas mayores. Para promover la igualdad de género, diseñamos el Sistema Distrital del Cuidado, dirigido a reconocer los trabajos de cuidado a las personas que lo realizan y redistribuir y reducir la sobrecarga de estas labores que recaen principalmente sobre las mujeres. Hasta el momento, hemos puesto en marcha 12 manzanas del cuidado, atendiendo a más de 149.000 personas. Para fortalecer el trabajo decente y el crecimiento económico, con la ejecución del Plan Marshall, aliviamos las cargas tributarias de las empresas. Hemos fomentado la formalización, beneficiando a más de 48.000 unidades productivas. Para el desarrollo de ciudades y comunidades sostenibles, al finalizar 2022, Bogotá tendrá una flota con cerca de 1.500 buses eléctricos y en 2035 contará con la infraestructura de transporte sostenible más grande del país. Y para la acción por el clima, en 2021 adoptamos el Plan de Acción Climática para que en 2050 se reduzcan las emisiones de carbono hasta lograr un equilibrio que se conoce como carbono cero. Estas acciones han sido valiosas, pero aún no son suficientes. Estamos a menos de 10 años del plazo establecido y es por eso que desde la Secretaría Distrital de Planeación estamos formulando la política pública para acelerar el cumplimiento en Bogotá de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que nos permitirá mejorar aspectos puntuales en la toma de decisiones, promover alianzas con diferentes sectores, construir una visión compartida, articular diferentes instrumentos de planeación, fortalecer las instituciones, adoptar compromisos y hacer seguimiento a las acciones que nos permitan avanzar de manera más eficiente. Te invitamos a que nos movilicemos hacia la construcción de esta política para que nadie se quede atrás, nos conectemos con los ODS y avancemos hacia un futuro mejor. Listo. Entonces, yo quería mostrarles eso porque si ustedes consultan estos objetivos de desarrollo sostenible, yo les comentaba, están en los planes de desarrollo de cada municipio, de cada departamento. Entonces, ustedes pueden consultar el de su departamento o el de su municipio y pueden tomar también allí pues algún ejemplo, digo, ese puede ser. Entonces, ¿cuál ha sido la respuesta a los objetivos del desarrollo sostenible de su comunidad, del departamento tal? Y pueden encontrar, o hay videos cortos, o hay documentos, o algo de la región en que ustedes pertenecen. Por allí también pueden entrar a resolver la actividad, ¿cierto? Si no tienen el caso concreto, pueden también buscar y encontrar la información por allí. No sé, ¿qué les parece? Joan, Josué, Sandra, María, Joan, Carolina. Bien, instructor. Listo, entonces, Está muy chévere. listo, no, pero pues chévere porque me han preguntado y eso, entonces ahí hemos ido acercando más y concretando más las ideas sobre qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, por eso siempre es importante la participación
y que estén activos para que quien vea la conferencia pues también pueda recibir de igual manera la información. Por aquí en el chat alguien me ha escrito. Bueno, sí, tranquilo, no se preocupe. Sí, creo que César decía que José, que mi micrófono no funcionaba, listo. Entonces, listo, chicos, entonces no sé qué, creo que en 8 días nos volvemos a ver para revisar la siguiente evidencia. Y no, nada, pues agradecerle la participación. Y aquí estamos pendientes de apoyarlos en su proceso formativo. Muchas gracias, instructor. No, a ustedes por su participación. Feliz noche. Listo, entonces, feliz resto de semana. Dios los bendiga y si Dios lo permite, creo que nos vemos la semana entrante en la siguiente actividad.